hermano. Carlos Arturo, tienes la palabra. Bienvenido, estás con tus amigos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Adelante. Gracias, Carlos. Bueno, y gracias a todos pues, por estar aquí. Por supuesto, a Carlos por la invitación, a Darío también por la invitación. Me parece muy emocionante realmente poderles hablar a ustedes hoy sobre Etiopía. Como dice Carlos, pues evidentemente son épocas, son momentos muy difíciles en todas partes. Yo no quiero hablar de los muertos de la compañía de las últimas semanas, porque entonces me pongo a llorar pensando en el Gordo Amaya y pensando en Alfonso y en Luis Carlos Herrera, que fueron mis profesores. Pero bueno, aquí estamos y también pues quisiera decir que arrancando, pues cuando Carlos y yo pensamos en este tema de Etiopía, no había empezado la guerra que todavía sigue allá. Entonces, pues eso complica todavía más las cosas. Yo voy a empezar a compartir esta presentación que tengo para hablarles un poco a ustedes acerca de la experiencia de Turquía, de Etiopía, perdón, de la experiencia de Etiopía. Quiero decir que esto es un país impresionantemente grande, como vamos a decir a continuación, un país que tiene una historia larguísima, una historia de milenios, de decenas de milenios inclusive, y que a pesar de toda esa historia, de toda esa cultura, de toda esa tradición, pues sigue siendo para nosotros un lugar muy, muy desconocido. Yo quiero también aquí mencionar un poco, pues, algo que Carlos decía ahora. Sí, yo he trabajado desde hace muchos años en la Universidad de Antioquia. Ya me jubilé, pero sigo allá en la Facultad de Artes. Con Javier Escobar hemos trabajado muchísimo tiempo. Esta maestría en Historia del Arte que yo todavía coordino, pues la creamos Javier y yo, y después de crear esta maestría nos dimos a la tarea de crear el doctorado en artes y también lo creamos. Total que yo creo que Javier y yo pues somos los papás de esos programas de posgrado de la facultad, que son, yo creo que son muy significativos dentro de la universidad. Bueno, yo voy a empezar entonces a hablar. Quisiera un poco, a ver que esto se mueva, quisiera un poco pues arrancar con esta imagen. Me encanta esta imagen. Más adelante mencionaré algo más en detalle, pero déjenme decir que esto es como un paisaje de Etiopía, un paisaje típico de Etiopía. Esto que estamos viendo aquí es una cruz procesional. Es una cruz del estilo de la libela. Ya voy a hablar sobre eso, y me parece que sirve muy bien para señalar que esto es un país que está atravesado por una experiencia cultural muy fuerte, con unas tradiciones religiosas muy antiguas, en un paisaje del cual vamos a ver algún ejemplo, un paisaje que es excepcional. Un poco para introducir el tema, pues recuerden, este es el mapa de Etiopía. Etiopía es, tal vez, mejor dicho, sin el tal vez, es el único país africano que nunca fue colonia, o que casi nunca fue colonia. Estuvo dominado por los italianos apenas durante 6 años, entre 1935 y 1941, cuando Mussolini volvió a crear pues el imperio, y el imperio de Abisinia, que era como se llamaba eso en este momento. Y en esa época Mussolini también había conquistado la región de Eritrea, que se unió a Etiopía, y pues ese fue también un motivo, una cosa que condujo a una guerra que todos recordaremos, en la cual finalmente Eritrea se independizó. Eso de todas maneras hizo que Etiopía quedara encerrada dentro del continente, no tiene acceso al mar, en realidad sale exclusivamente, tiene
la salida al mar es a través de Djibouti. Puede que en los próximos años, con la paz que el año pasado se firmó, o el año antepasado, mejor dicho, en el 18, se firmó la paz definitiva entre Eritrea y Etiopía, pues pueda tener también alguna salida por ahí. Es un país muy grande, es un país que tiene la superficie de Colombia prácticamente, como ven ustedes, pero el doble de población de Colombia. Son prácticamente 100 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto que es la cuarta parte del Producto Interno Bruto colombiano. Eso significa, ni más ni menos, que entre el Producto Interno, mejor dicho, el ingreso per cápita, por lo menos nominal, en Etiopía es una sexta o una séptima parte del ingreso per cápita en Colombia. Es un país, en ese sentido, un país muy, muy, muy pobre, que sin embargo ha tenido una importancia muy grande en el contexto africano. Y un poco me parece que eso se puede ejemplificar viendo la bandera. Esta es la bandera de Etiopía, con esas franjas verde, amarilla y roja, que son los colores panafricanos, son los colores, digamos, típicos de la mayoría de las banderas africanas. Y en Etiopía, pues está la sede de la Unión Africana, en Addis Abeba en concreto está la sede de la Unión Africana y demás. Lo que ha ido cambiando con el curso de los años es el significado, el simbolismo de los colores. En la actualidad ellos dicen que el verde es símbolo de la fertilidad del suelo, el amarillo es símbolo de la paz y el rojo, como más o menos existen todos los rojos de las banderas del mundo, pues es el símbolo de los que han luchado por la libertad y por el país. El escudo que está en el centro de la bandera, que también aparte, pues digamos, separado, es el escudo nacional, es esa estrella de 5 puntas con rayos. Ellos dicen que la estrella simboliza la igualdad de las etnias y la igualdad de hombres y mujeres. Es un país donde, por lo menos, yo no podría pues poner la mano en el fuego para decir que eso efectivamente funcione de manera perfecta en la sociedad, pero es un país donde la igualdad entre hombres y mujeres está garantizada, proclamada, buscada y demás. No es, mejor dicho, es un poco extraño en muchos contextos, en un contexto como los contextos africanos en concreto, que Etiopía tenga una presidenta de la República desde el año 2018. Esta mujer es tiene una historia diplomática muy larga, trabajó durante muchísimos años para las Naciones Unidas y, como ven ustedes, desde hace 2 años es la presidenta de Etiopía, y este señor es el primer ministro, también va a ser 3 años, Premio Nobel de la Paz el año pasado, y enfrentado a esta situación dramática y complicada. No sé si al final podríamos un poco insinuar alguna cosa sobre eso de la guerra con la región del norte. Eso tiene pues una historia también complicada y que posiblemente a nosotros o a mí personalmente me resulta a veces difícil de entender. Pero Etiopía, vale la pena recordar que toda la vida fue un imperio, que toda la vida tuvo un emperador, hasta mediados de los años 70, cuando, tal vez el año 74, 75, cuando un golpe militar destronó al emperador Haile Selassie, que fue encarcelado y luego, según parece, asesinado en la cárcel. Esta era la bandera de Etiopía en la época del imperio, y la traigo a cuento
entre otras cosas porque me parece importante recordar que la bandera de Etiopía siempre tuvo la imagen de este león, y el escudo de Etiopía siempre tuvo la imagen de este león, que es el león de Judá. Porque de lo que vamos a hablar inmediatamente a continuación o dentro de un momentico es de esa vinculación con el pueblo de Israel, entre Etiopía y el pueblo de Israel. No es necesario tal vez entrar en este momento en la historia de que los Rastafari piensan o creen que en efecto Selassie era un poco como una manifestación de Cristo, era como una nueva presencia de Cristo, era como una nueva revelación. Él que era pues justamente como el representante del león de Judá, y un león de Judá que tenía un apoyo siempre en el aspecto religioso, un poco como resulta de la cruz que lleva el león. Esto es así es la geografía de Etiopía. Es una geografía bastante alta, quiero decir. Esto es una zona montañosa, bastante alta. Estamos muy sobre el Ecuador, pero estas son montañas bastante altas. Por aquí donde estoy señalando está la capital, está Addis Abeba, y Addis Abeba es una ciudad que está a 2.100 metros de altura, y en general todas estas montañas tienen alturas similares. Es una zona bastante alta, pero no es fría. Addis Abeba, a pesar de tener 2.100 metros de altura, seguramente por la estructura geográfica, me imagino que por los vientos, por todo ese tipo de cosas, tiene un clima bastante cálido. Y convendría la pena, esto es otra imagen, digamos, satelital de Etiopía, convendría recordar siempre que Etiopía está atravesada por esto que estoy señalando aquí, que es una especie de gran depresión, que es el llamado el Rift, el Gran Valle del Rift. El Rift es seguramente lo saben ustedes, pero el Rift es una zona donde nos vamos a encontrar dos capas tectónicas que se están separando. Las capas se están rompiendo y van a llegar a romperse definitivamente. Es una ruptura que empieza desde el Mar de Galilea. Realmente eso arranca desde el Mar de Galilea, atraviesa pues toda la zona de Palestina a lo largo del río Jordán. El cauce del Jordán equivale a esta ruptura, viene por el Mar Rojo y luego atraviesa Etiopía y sigue hasta el centro de África. Se calcula que en unos 10 millones de años, no nos va a tocar, dentro de unos 10 millones de años estarán separados, pues esta parte oriental de África se habrá separado. Es una zona, digo, que tiene una historia milenaria, y decía inclusive que de muchos milenios. Valdría la pena recordar que en Etiopía se encontraron los restos de Lucy. Esto es una fotografía de Lucy en el Museo Nacional de Addis Abeba. Lucy tiene unos 3.200.000, 3.400.000 años. Es uno de nuestros ancestros más antiguos, de los más antiguos que conocemos. Se encontró lo que se encontró fue el 40% del esqueleto de Lucy. Era una mujer de tal vez unos 21 años, ya había tenido hijos, y como digo, es uno de nuestros más antiguos ancestros. Pero no nos podemos quedar allá, y voy a dar un salto mortal hasta el primer milenio antes de Cristo, cuando nos vamos a encontrar una historia que es, digamos, como la historia fundacional de Etiopía. Y esa historia fundacional es la historia de Salomón y la reina de Saba. Esto que estamos viendo aquí, pues es
una de las placas de las Puertas del Paraíso del Baptisterio de Florencia, obra de Lorenzo Ghiberti en la primera mitad del siglo XV, que representa justamente esa escena de la visita de la reina de Saba al rey Salomón. Posiblemente la reina de Saba, mejor dicho, el personaje histórico que hubiera correspondido a la reina de Saba, pues posiblemente estaba ubicado en esta parte sur de la península arábiga, en un momento en el cual existía mucha relación en realidad entre la península arábiga y esta zona al otro lado del Mar Rojo. Esta es la zona norte de Etiopía. Esto que estamos viendo aquí es la ciudad de Aksum, es la ciudad más al norte de Etiopía, y posiblemente puede haber ese tipo de relación. De todas maneras, para los etíopes esto es una historia pues absolutamente fundamental, porque no solamente la reina de Saba visitó a Salomón, admirada por la sabiduría del rey de Israel y demás, sino que además hubo una historia de amor entre Salomón y la reina de Saba, y cuando ella regresó a su país, pues resultó que estaba embarazada y tuvo un hijo del rey Salomón. Ese hijo se llamaba Menelik, que sería Menelik I. Menelik, ya mayor, entonces resolvió ir a conocer a su padre. La tradición de los etíopes dice la tradición de los etíopes está, entre otras cosas, condensada en este libro que se llama El Kebra Nagast, del que hablaré enseguida dos palabritas, que para ellos es parte del canon de la Sagrada Escritura. En todo caso, Menelik, el hijo de la reina de Saba, pues fue a conocer a su padre Salomón, quien inmediatamente se dio cuenta de que se tenía que ser hijo suyo, porque según la leyenda era igualitico al rey David. Entonces, Salomón no solo lo reconoció, sino que además lo consagró como rey, lo consagró como rey de su país, lo devolvió. Según la tradición, Salomón le hizo una copia exacta del Arca de la Alianza para que Menelik se llevara a su país. Pero aprovechando que era una copia exacta, Menelik la cambió y en efecto dejó en Israel la copia y se robó el Arca de la Alianza original. Ellos insisten en que la auténtica Arca de la Alianza está allí. Enseguida vamos a ver la iglesia en la cual se encuentra. Todas estas historias están contadas en este libro que se llama El Kebra Nagast, que, como he dicho, es un libro del canon de la Sagrada Escritura para la iglesia etíope. Es un libro muy largo, es un libro que tiene 117 capítulos y que está escrito a la manera de un diálogo entre una serie de, si no me falla la memoria, de 350 padres del Concilio de Nicea, que se ponen a discutir pues, sobre los orígenes del cristianismo y la llegada del cristianismo a regiones como Etiopía. En efecto, se piensa que estos son, por supuesto, tradiciones muy antiguas que fueron puestas por escrito tal vez en el siglo XIII, después de Cristo, por supuesto. Recordemos que Salomón empieza a gobernar aproximadamente en el año 980 antes de Cristo. Entonces, muchos siglos después, esto se pone por escrito. Seguramente existía una tradición que va a haber en muchas religiones, también en el Islam, por lo menos al principio, que es la idea de que la palabra de Dios, pues entonces se debe transmitir de manera oral y no puesta por escrito. Inclusive en algunas oportunidades está considerado que es un pecado ponerla por escrito. De todas maneras, existe este libro, el Kebra Nagast, que para ellos es un texto pues absolutamente fundamental. Y aquí tenemos un poco como la imagen, es un icono
de alguna iglesia etíope en la cual aparece justamente pues, el rey Menelik, el emperador Menelik I, asistiendo a la procesión con la cual pues este grupo de sacerdotes llevan el arca de la alianza. Es un pueblo, este país es un país cristiano, es uno de los países más antiguos del mundo cristiano. El origen del cristianismo en Etiopía se remonta posiblemente pues casi que a la época de los Hechos de los Apóstoles. Por lo menos en los Hechos de los Apóstoles aparece esta referencia al diácono Felipe, que bautiza a un eunuco etíope. Es la primera vez que aparece una referencia a un personaje etíope creo que es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento. En la Biblia aparece en otros momentos en el Antiguo Testamento, pero en realidad el cristianismo llega sobre todo a través de este personaje, San Frumencio de Tiro. San Frumencio de Tiro es un santo, uno de los padres de la iglesia primitiva, o por lo menos de los primeros padres, que es reconocido pues por todas las iglesias, por todas las comunidades cristianas. San Frumencio debió morir hacia ese año 383 y hay toda una historia alrededor de San Frumencio. Pues él era de Tiro, como ven ustedes, y con un hermano suyo y su padre, entonces fueron a hacer comercio por el Mar Rojo. Los capturaron los habitantes de esta región de lo que actualmente va a ser Etiopía. Los capturaron, al padre lo mataron y a los dos muchachos los esclavizaron. Pero eran muy cultos, eran muy sabios, y entonces acabaron siendo los preceptores de los hijos del rey, hasta que el rey, cuando ya subió al trono, el hijo del rey se llamaba Esana. Esana les da la libertad, y entonces Frumencio va a Alejandría a pedirle a San Atanasio que mande un obispo que lleve el cristianismo a Etiopía. San Atanasio lo consagra a él mismo obispo. Entonces San Frumencio es el primer obispo de Etiopía, el primer abuna de la iglesia etíope, el primer papa de la iglesia etíope. Abuna significa padre en la antigua lengua etíope. Estas son monedas de Esana, el rey de esa ciudad de Aksum, que vamos a ver a continuación. Esana, que es el que se va a convertir en primer lugar. Pero aquí valdría la pena, muy brevemente, yo sé que muchos de ustedes conocen estos asuntos y entonces no me detengo. Vale la pena recordar que los primeros siglos del cristianismo pues están atravesados por una cantidad de debates cristológicos. Yo siempre digo pues en mis clases, hombre, es bastante comprensible. Llega un momento en el cual esas comunidades cristianas empiezan a preguntarse, bueno, ¿y en definitiva quién era que era este? Pues en definitiva, ¿cómo es esta vaina? ¿Cómo es esta historia? ¿Y cómo lo relacionamos con Dios Padre? ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Y esto cómo se junta esto? ¿Qué es esto? Y empiezan esos debates cristológicos. Recordar, por ejemplo, pues que tenemos primero esa crisis con el arrianismo. Básicamente, Arrio afirmaba que Dios Padre y Dios Hijo no existieron juntos desde siempre, sino que el Hijo es un ser divino creado por Dios antes del mundo, pero que está subordinado a Él. Y por eso el credo niceno va a afirmar que Cristo es el unigénito del Padre, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Uno a veces puede pensar que aquí hay como una redundancia, como una cantidad de repeticiones alrededor de esta historia. De hecho, el credo más corto que rezamos a veces, pues simplifica también esas
digamos, esas referencias, pero lo quiero señalar, lo quiero traer a cuento para insistir en el hecho de que era muy importante en ese momento poder hacer claridad sobre ese asunto. A continuación tenemos el problema de Nestorio, con la separación total entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Cristo es un hombre en el que llegó Dios a habitar, no hubo encarnación sino cohabitación, y por eso el Concilio de Éfeso, que proclama además a María como Madre de Dios, insiste en que las naturalezas que se juntan son dos naturalezas que se juntan en una verdadera unidad, son distintas, pero de ambas resulta un solo Cristo e Hijo. Y luego, que es básicamente lo que más nos va a interesar, es el problema con Eutiques, y Eutiques va a insistir en que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Existen las dos naturalezas, pero sin separación, están confundidas, de forma que la naturaleza humana se pierde. El Concilio de Calcedonia del 451 va a insistir en que en Cristo existen dos naturalezas, la divina y la humana, sin separación, sin confusión, plena humanidad y plena divinidad. Bueno, y el Concilio de Calcedonia pues va a insistir en esto, ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y al mismo tiempo verdaderamente hombre, etc. Hasta ahí uno diría que todo muy bien, pero resulta que si el Concilio de Calcedonia, fuera de esos problemas teológicos, se metió también con un asunto, digamos, de orden político, digamos así, o que tuvo una consecuencia política muy tremenda, y fue que el Concilio de Calcedonia reconoció a Constantinopla como la segunda sede en importancia después de Roma, contra la tradición que reconocía esa importancia a Alejandría. Y eso va a producir el cisma del 457 de las iglesias orientales que se separan alrededor de Alejandría, y entonces estas iglesias alejandrinas van a mantener la doctrina monofisita. Y en ese contexto de esas iglesias alejandrinas, monofisitas, coptas, que llamamos nosotros con mucha frecuencia, pues son todas estas: la iglesia de Armenia, la Siria, en la India, el patriarcado de Alejandría, de Etiopía, de Eritrea, que son autocéfalos en este momento y demás. Yo no sé, pues no es esto tampoco mi campo de experticia, ni mucho menos, pero quisiera señalar que el patriarca, el papa copto alejandrino, de Alejandría, de Egipto, en el año 73, Shenouda III, que fue el inmediatamente anterior al que hay actualmente, que se llama Teodoro, y Pablo VI firmaron esta declaración en el año 73 que parecería superar el problema monofisita. Sin embargo, quisiera decir que en la Iglesia Ortodoxa Etíope posiblemente se mantiene de manera muy clara esa idea monofisita. Ellos se proclaman como la iglesia Tewahedo. Tewahedo significa en la lengua antigua llegar a ser uno, y ese llegar a ser uno se interpreta como una manifestación monofisita. El jefe es el Abune o Abuna, como he dicho. El actual es el Abuna Matías. Tienen un canon muy grande, un canon de la Sagrada Escritura, pues como ven tiene 81 libros, pues fuera del Quebra Negás que señalaba hace un rato, pues existen las cartas de Clemente y demás, una serie de textos del Nuevo Testamento. Muchos monasterios, hay más de 1500 monasterios en Etiopía. El monacato es muy importante en la iglesia
en la iglesia etíope, lo volveré a decir un poquito más adelante. Y luego creo que es importante decir que ellos conservan una cantidad de vínculos con el judaísmo. Ellos se sienten hijos de Israel, somos el pueblo de la ley de Moisés, lo dicen permanentemente, los templos siguen el esquema del templo de Salomón, respetan las normas de higiene que aparecen, por ejemplo, en el Levítico, se circuncida a los niños, descansan sábado y domingo, siempre consideran pues como días de descanso sábado y domingo e insisten en esa vinculación con el judaísmo bajo la idea de que pues fuera, digamos así, de la existencia de Menelik, hijo de Salomón, y la reina del Saba, pues ocurre, según la tradición, que cuando el primer exilio en Babilonia, estamos hablando del siglo VI, de mediados del siglo VI antes de Cristo, cuando la destrucción del templo de Salomón, cuando el primer exilio, según la tradición, una parte de la tribu de Dan logró escapar y se refugió en Etiopía, y de ahí salen esos vínculos. Pues quisiera simplemente señalar pues que este es el Abuna Matías, el patriarca copto en la etíope en la actualidad. Quiero recordar que cuando la guerra civil en Etiopía, Israel de hecho recibió y sigue recibiendo, no muchos, pero sigue recibiendo algunos etíopes que tienen sangre judía, ¿no es cierto? Que está, digamos, inclusive pues comprobado, digamos así, científicamente, que son de origen judío. Yo voy a señalar tres lugares que me parece que son importantes en Etiopía. El primero tiene que ver más con un asunto religioso, los otros dos tienen que ver más bueno, son asuntos religiosos también, pero tienen que ver con asuntos artísticos. En primer lugar, quisiera hablar de esta ciudad que está al norte, que es la ciudad de Aksum. Aksum es la antigua capital, ya la habíamos encontrado anteriormente. Por aquí quedaba la reina de Saba, digamos, en el mapa que nosotros veíamos antes. Aksum está aquí. En Aksum hay una cantidad de elementos, en concreto, pues estos obeliscos. El más alto de estos tenía, que fue el que es mentiras, el que está caído, no sabemos desde cuándo se cayó, hubiera tenido como 30 y no sé cuántos metros de altura. De los que están en pie, este es digamos, el más conocido. Este lo tenían, los italianos se lo habían llevado y lo devolvieron hace unos años, pero estos obeliscos son de 23 metros de altura, son del siglo III, posiblemente señalan tumbas de reyes de esa época que llamamos aksumita. Pero lo fundamental es pues recordar que pues aquí llega el Arca de la Alianza, y el Arca de la Alianza supuestamente está en esta pequeña capilla que no se puede visitar, nadie puede entrar, exceptuando un monje, que es este que tiene el vestido amarillo, que tiene la capa amarilla, y que está ahí toda la vida. No, está ahí hasta que se muere, y cuando se muere pues es reemplazado. Es la única persona que tiene acceso al arca, pero también me gustaría decir que todas las iglesias etíopes tienen una copia del arca, tienen, digamos, yo digo que es como en las iglesias de las demás comunidades cristianas, católicas o protestantes, donde hay una cruz, pues todos sabemos que esa no es la cruz donde crucificaron a Cristo, pero que es la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Un poco es como ese mismo tipo de simbolismo. Aquí no se puede entrar. En la época de Selassie, entonces él hizo construir otra iglesia. Es más bonita por fuera que por dentro. Por dentro no tiene, es realmente muy desapacible, digamos así. Pero lo que quisiera destacar es que hay una religiosidad realmente muy intensa alrededor del arca, y en esta ciudad de Aksum, pues que es la ciudad en ese sentido más sagrada del mundo etíope. Esto es una procesión que a nosotros nos tocó. Yo no lo he dicho, pero
Bueno, yo durante mucho tiempo siempre soñé y intenté convencer de que se hiciera un viaje, se organizara un viaje a Etiopía. Yo debo decir una cosa aquí entre paréntesis, lo debería haber dicho, pues siempre digo que tengo mucho que agradecer la cantidad de viajes que he podido hacer, y no por riqueza, ni mucho menos, sino por desarrollo de mi trabajo como historiador del arte, realmente a través de una institución que hay en Medellín que se llama Yurupari, una academia de educación no formal, y luego porque hemos desarrollado esa idea también de viajes culturales en la universidad. Eso me permite pues organizarlos, acompañarlos y poder ir pues realmente, lo que no podría hacer yo pues con mi pensión ni mucho menos. Entonces el año pasado, en noviembre del año pasado, pudimos estar en Etiopía. Esto es una celebración en Aksum, en esta ciudad de Aksum. La procesión es con el Arca de la Alianza, con la copia del Arca de la Alianza. El Arca verdadera nunca sale. El Arca verdadera, ellos insisten en la que es la auténtica Arca. No es irrespetuoso decir que fuera de ellos nadie cree que sea la auténtica, pero bueno, ellos insisten en que es la auténtica, y eso es muy importante en su configuración, no solamente religiosa, sino también cultural. Entonces, esto es una celebración alrededor o al lado pues, de Santa María de Sion, que es donde está el arca, y al lado de aquella otra iglesia grande que veíamos y otra serie de iglesias que hay aquí. Estos son las 4 de la mañana o las 5 de la mañana, unas procesiones impresionantes, en este caso, con luces que corresponden a una novena, que es una novena, que era una novena por la fiesta de San Miguel. Pero me parece que si uno va a enfrentarse, digamos, a problemas artísticos más directamente, pues hay dos cosas que valdría la pena ver en Etiopía. En primer lugar, la Libela. ¿Qué es la Libela? La Libela es una ciudad que está por aquí no aparece, en el mapa no aparece el nombre, pero está por aquí en esta zona. La Libela es una de las ciudades más sagradas también de Etiopía. Ahí nos vamos a encontrar esto que están viendo ustedes aquí, que es la cruz de la Libela, la que propiamente se llama así. Esto es una cruz ceremonial, es una cruz muy antigua, tal vez es del siglo XIII, posiblemente es de una aleación de oro y cobre, mide como 60 centímetros de altura. Se la robaron en el año 98, en el año 99 apareció en Bélgica, y se las devolvieron. Pues el comprador la había comprado pues sin saber qué era, y menos sin saber que era robada, sin saber que era una cruz tan importante, tan sagrada, que sale solo en las procesiones. Esto es un típico sacerdote etíope. Veremos ahora algunos más, pero lo que quiero destacar sobre todo es que en la Libela, que está aquí en este mapa, si aparece, nos vamos a encontrar una serie de iglesias excavadas. El paisaje es ese paisaje de grandes pendientes, que corresponden a aquello que llamábamos, que señalábamos antes, el Gran Rift. Y la Libela, de hecho, está ubicada, está construida en la parte alta de un gran valle, o frente a un gran valle, de tal manera que de arriba se controla muy bien lo que ocurre en el valle, pero del valle es muy difícil ver lo que ocurre arriba. Y lo que hay es esto. En realidad, quisiera decir que la Libela es un pueblito que tiene 15.000 habitantes. Hasta el año 1950, la única manera que había de llegar a la Libela era a caballo. Se demoraba unos 4 días desde la población más cercana. En esa época, tal vez en el año 70 había, tal vez en 1970 había una
un carreteable, digamos así, para que había que ir pues como en un 4x4, y hace solo 10 años hay aeropuerto, un aeropuerto que está como a 25, 30 kilómetros, una cosa así por el estilo, pero hay muy poca gente que va a Lalibela, van unos 150, hay unos 150 visitantes al día en promedio, es muy poca la gente que va, y lo que nos vamos a encontrar allí es una cosa sensacional, una cosa absolutamente extraordinaria que hace referencia a este personaje. Esto es un rey, el rey Gebre Meskel. Gebre Meskel era el hijo del rey. Cuando estaba recién nacido, su madre un día entró a la habitación donde estaba la cuna del bebecito, no era el hijo mayor del rey, y se encontró que la cuna estaba completamente rodeada de abejas, de un panal gigantesco de abejas que sin embargo ninguna abeja lo había tocado ni lo había picado. Entonces la madre dijo, es la libela. La libela en el lenguaje antiguo de Etiopía significa las abejas han reconocido su majestad. Eso significa la libela, las abejas han reconocido su majestad. Y entonces eso se le dio como apodo a este rey, Gebre Meskel, y después no sabemos por qué motivo, posiblemente a través de una guerra, finalmente no gobernó su hermano mayor, sino que gobernó él. Y la libela, pues, vive en una época, miren ustedes los años en los que reina, 1181 a 1221 aproximadamente. En el año 1180 ocurre un hecho que es definitivo para Etiopía, y es que Saladino, definitivo para este reino y para esta ciudad, bueno, yo creo que en general para Etiopía también, Saladino, que es un sultán musulmán, toma Jerusalén. Entonces, este personaje, Gebre Meskel, la libela, pues dice, caray, ya no se puede peregrinar a Tierra Santa, ya los cristianos no pueden ir a Tierra Santa. Estamos rodeados de musulmanes por todas partes. Algo que Carlos decía al principio, se decía o se dice con frecuencia, Etiopía es una isla cristiana rodeada por un mar musulmán. Entonces la libela dice, ya no se puede ir a Jerusalén, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, según la tradición, tiene un sueño o en medio de una enfermedad muy grave, digamos, de una especie de delirio, pero la historia, digamos, es que tiene un sueño, digamos, y en ese sueño los ángeles lo llevan al cielo y desde el cielo le muestran la ciudad de Jerusalén. Y entonces, cuando él despierta de ese sueño, dice, lo que Dios quiere es que yo construya una Jerusalén africana, que reconstruya a Jerusalén en mi ciudad. Esa ciudad se llamaba Roja. Después de la libela le van a dar el nombre del rey a la ciudad, va a dejar de llamarse Roja y se va a llamar la libela. Lo que nos vamos a encontrar allí es sensacional. Pero primero, antes de ver esas iglesias, quisiera invitarlos a que miremos esto. Esto es un monasterio. Esto que ven ustedes aquí es un monasterio, el monasterio de Nakura La'av. En la libela, digo, hay 15.000 habitantes. De esos 15.000 habitantes hay unos 700 monjes, hay 500 sacerdotes, algo así como 300 novicios que se están formando, pues digamos que van a ser monjes, y algo así como 150 seminaristas, digamos en la terminología nuestra. Es decir, esto es una vida que gira alrededor, una ciudad que gira alrededor de la religión. Este monasterio de Nakura La'av es realmente uno de los más importantes de la ciudad. Está metido ahí en la roca. Esto es muy característico de lo que nos vamos a ver, una roca gigantesca. Entonces ellos construyeron ahí debajo de la roca y lo que nos encontramos es esto. Esto es una ceremonia, yo digo un poco, esto es como si fuera como una celebración de horas. Esto no es una misa,
también tienen evidentemente una celebración, digamos, como una Eucaristía, pero esto es como una celebración de horas. Esa celebración se hace cantando con tambores. Los tambores siempre están en las iglesias y los sacerdotes van y vienen, ¿no es cierto? Pues se aproximan y se separan. Hasta donde yo tengo entendido, los que tienen el turbante blanco son ya sacerdotes, los que no tienen turbante son los novicios y demás. Hay momentos en los cuales, pues entonces, se sacan estas cruces, que son las cruces procesionales, cruces que ellos son, las exhiben con mucho orgullo, tienen mucho gusto en mostrarle a uno esas cruces, en bendecirlo con esas cruces. Cada iglesia y cada monasterio tiene sus cruces sagradas. Este es un sacerdote que nos está mostrando sus cruces y que nos muestra también los libros sagrados, ¿no es cierto? Estos libros son son libros muy antiguos, son más antiguos en realidad en algunos casos que las iglesias. Son realmente pergaminos magníficos en la antigua lengua etíope. Pero bueno, más importante que eso todavía, pues son las llamadas iglesias excavadas en la roca. A ver, aquí se alborotaron los perros, alguien timbró. Ya se calman en un momento. Las iglesias excavadas en la roca. Esto es eso que llamamos la Jerusalén africana. Esto fue lo que el rey Lalibela hizo. La hicieron entre los hombres y los ángeles. Según la tradición, los hombres trabajaban de día y los ángeles trabajaban de noche. Y entonces Lalibela va a planear una serie de iglesias. Una parte de esas iglesias son estas que estoy señalando, que están al norte, que corresponden a la Jerusalén celestial, y esta parte que está al sur corresponde al sur oriente, corresponde a la Jerusalén terrenal. Están divididas por un cañito, por una agüita, por una quebradita chiquitica, que es el Jordán, ¿no es cierto? Y entonces aquí vamos a tener, pues las más importantes, que yo les voy a mostrar, son esta iglesia, que es la iglesia de la casa. Esto no son iglesias, es la casa del Salvador del mundo, la casa de María, que es esta que está con el número 4 aquí. Luego vamos a ver la casa del Emanuel, que es bastante grande, la casa del abad Libanos, y esta casa de Gabriel y Rafael, y finalmente la casa de San Jorge. Son las que veremos. ¿Cuál es el interés de estas construcciones? Pues en buena medida estas construcciones, lo que vale la pena decir es que estas construcciones no son, estas no son construcciones, estas iglesias no son construidas, estas iglesias son excavadas, son talladas en la roca. Se agarraron la roca y empezaron a tallarlas de arriba hacia abajo. Construir etimológicamente es poner una cosa encima de otra. Aquí no se construye, aquí se excava de arriba hacia abajo, y eso evidentemente pues tiene unas implicaciones técnicas, unas complejidades técnicas muy grandes. Esta es la casa del Salvador del mundo. Es una especie, ven ustedes, una especie como digamos de basílica de 5 naves, muy estrechas. Las naves evidentemente son muy estrechas, no pueden ser muy amplias, porque entonces eso se hunde. Esto es una piedra que se alcanzará a notar aquí. Esto es una piedra arenisca roja. Esto es una zona volcánica. Etiopía es un país muy volcánica. Estos son piedras volcánicas, pero eso es una piedra un poquito deleznable, con las consecuencias que van a ver ustedes a continuación. Entonces tenemos pues las naves, y en la parte digamos donde está la parte del Sancta Sanctorum,
pues entonces nos vamos a encontrar, como siempre en las iglesias ortodoxas, también aquí pues una separación, que en las iglesias ortodoxas es normalmente el iconostasio. Aquí no hay propiamente un iconostasio así como grandioso como hay en las iglesias, pero eso en las iglesias ortodoxas de Estambul o lo que sea, pero si hay una separación, esta es la parte, pues digamos, de la celebración y demás, y en estas partes es donde están guardados los tesoros. En un lado está guardado, yo no sabría decir aquí en cuál, está guardado el tesoro y en otro lado está guardada el Arca de la Alianza, la réplica del Arca de la Alianza de esta iglesia. Estos son como se veía en el siglo XIX, cuando se hacen unos primeros dibujos de ellas. Aquí esto está restaurado, entonces por eso ustedes ven estas columnas construidas. Efectivamente, esto sí está construido y creo que lo hicieron a propósito que se vea construido porque, como digo, esto es es una piedra arenisca y entonces eso se cae y entonces fue construida reconstruida para sostenerla y se hicieron digamos, esos techos para protegerlos, unos techos muy feos, muy grandes, que los regaló Italia. Ellos mismos dicen que ellos esperan que algún día Etiopía tenga dinero para hacer unos techos menos feos que los techos de los italianos. Siempre hay alguien en la iglesia, siempre hay un sacerdote o un monje dentro de la iglesia, afuera, siempre nos lo encontramos. Esto es un poco el interior de esta iglesia del Salvador del mundo. Esta es la iglesia, esta es la casa de María, también pues con su techo que ven ustedes aquí, también de la misma forma una iglesia pues completamente excavada y siempre la presencia de sacerdotes, algunos, hay muchos muy ancianos, pero hay otros que evidentemente no son ancianos y que son estudiosos y demás. Yo sé que yo a ustedes no les tengo que decir esto, pero lo he dicho siempre que he hablado de Etiopía y entonces lo voy a volver a decir aquí. Nosotros tenemos tal vez como un prejuicio, diría yo, nos arrimamos como con cierto prejuicio a estas personas y uno podría decir, y esto es un sacerdote, este viejito aquí, claro, pues es que son ellos, ¿no es cierto? Es que son ellos. Yo creo que eso es lo que es interesante señalar. Esto es el interior de la iglesia de la Casa de María, que tiene muchas pinturas, es la que más pinturas interiores tiene. Están hechas directamente sobre la piedra, ¿no es cierto? Esto no es fresco, aquí no hay una capa de arcilla, está hecha directamente sobre la piedra, como ven ustedes, y las escenas son las escenas evangélicas. Esto es la huida a Egipto, por supuesto, esto es son las bodas de Caná, el encuentro de María y Santa Isabel, etcétera, y siempre pues los iconos que van a ser muy importantes. Voy a avanzar rápidamente. Esto es la iglesia del Emanuel. Es muy grande, muy compleja en su talla y demás. Esta es la casa del abad Libanos. Es un abuna famoso, santo, entonces a quien se le asigna, digamos, esa iglesia, y esta es una que es espectacular, la casa de San Gabriel y San Miguel. Por supuesto son los arcángeles que veremos ahora que van a estar presentes por todas partes. Al interior siempre los sacerdotes, siempre los iconos, y sobre estos iconos pues hablaré inmediatamente a continuación. Y finalmente la iglesia de San Jorge, la casa de San Jorge, que es posiblemente la más conocida, la más espectacular, es esta que ustedes ven aquí. Aquí se percibe muy bien en forma de cruz griega, pero se percibe muy bien la excavación y se percibe muy bien un poco la idea que tenían estas iglesias. Pensemos que estamos en una zona donde
los musulmanes no están muy lejos, donde las invasiones musulmanas son siempre posibles y demás. Entonces, esto se construía de tal manera que no se veía, ¿no es cierto? Si piensan ustedes en aquel valle que veíamos al principio, pues desde allá esto no se veía, esto está bajo tierra. Esto sigue siendo un poblado pequeño. Esto, quiero decirlo, esto que estoy señalando aquí, esto es la zona comercial de la Libela. Esto es el comercio de la Libela. Son unos ranchitos realmente, y lo que es interesante, me parece, es que cada vez más, esto es patrimonio cultural de la humanidad, y un poco por idea, también por patrocinio de la UNESCO y demás, pues han dicho, regresen a las casas como eran las casas tradicionales, que son estas casas cilíndricas con techo de paja. Esas van a ir desapareciendo, esas que digo. Bueno, una ceremonia en la casa de San Jorge. San Jorge es el patrono de Etiopía, también de Etiopía, es el patrono de medio mundo realmente. De todas maneras, pues es importante recordar que San Jorge es el símbolo de Cristo, de la lucha de Cristo con el dragón de Cristo, con el demonio. Y la tercera parte que quería señalar, o que por las que los quería invitar a que pasáramos, son dos ciudades que se llaman Gondar y Bahir-Dar. Estamos alrededor de este lago se llama el lago Tana. De hecho, aquí en el lago Tana arranca, un poquitico después lo cuentan ellos, pero bueno, en realidad del lago Tana arranca el Nilo, el que se llama el Nilo Azul, que es este río, este es el Nilo, que viene y se encuentra con el Nilo Blanco aquí arriba en Khartoum, la capital de Sudán. Entonces, en el lago Tana es el lago más grande de Etiopía, un lago que está a 2.200 metros de altura, es un lago de origen volcánico. Ahí al sur está Bahir-Dar, al norte está la ciudad de Gondar, y lo primero que quisiera pues es simplemente decir que en Gondar, yo no voy a entrar a este asunto porque no es religioso, sino que es más político, digamos así, pero en Gondar nos vamos a encontrar una ciudadela imperial, una serie de palacios imperiales, el más importante de los cuales es este, que es el palacio del emperador Fasílides. Estamos hablando, cuando hablamos de Fasílides, estamos hablando del siglo XVII, y estamos hablando también de una historia pues, que tiene que ver con los jesuitas. Traer a los etíopes al seno de la Iglesia Católica fue una objeción de San Ignacio, como posiblemente todos recordarán, y de hecho hubo una misión en Etiopía desde un año después de la muerte de San Ignacio. San Ignacio murió en el 56, como saben ustedes. En el año 57 arranca una misión en Etiopía que va a durar hasta 1632, cuando en época de Fasílides, de este emperador, son expulsados los jesuitas. El papá de Fasílides inclusive se había convertido al catolicismo, pero hay una reacción popular, y Fasílides resuelve que es mejor hacerle caso a la reacción popular, y vuelve a la iglesia copta y expulsa a los jesuitas. Esto pues, es una cosa rarísima. Estamos en mitad de África y estos son como si fueran unos castillos como unos castillos medievales europeos. En realidad eso también tiene su historia, posiblemente hay una influencia portuguesa en este caso. Y este es son los llamados baños de Fasílides, siempre este mismo emperador. En realidad es un palacio de descanso, un palacio, digamos, de verano, porque esto es una piscina, entonces para refrescar el ambiente, eso se llenaba de agua, pero en la actualidad aquí se celebra la ceremonia de la Epifanía, que ellos la celebran el 17 de enero, y todo el mundo se mete en esa piscina. Es como una especie de segundo nacimiento, es una de las fiestas más importantes etíopes.
Pero básicamente ya voy a avanzar más rápido, sé que me estoy pasando mucho del tiempo, pero quisiera de todas maneras mostrarles unas imágenes en el lago Tana, en esta zona de Bahir Dar, que ya habíamos visto en el mapa. Bahir Dar está al lado de este lago, de este gran lago Tana, y ahí hay una cantidad de islas en el lago Tana, en las cuales hay unos 30 monasterios en esas islas. En realidad los monasterios a los que yo les voy a decir que entremos, que veamos, no son los monasterios, no están en islas, están en realidad esto que estamos viendo aquí. Es una pequeña península, la península de Sege, pero en esa península hay dos de los monasterios más espectaculares que existen. Déjenme decir primero una cosa, esta vegetación tan tupida, tan, digamos, selvática que ustedes ven aquí, pues en realidad valdría la pena decir que estos son cultivos de café. Hay que recordar que el café es etíope, ¿no es cierto? Que nuestro café es de origen etíope, y aquí el cultivo del café es en general, en estas regiones, por ejemplo, es en general como esos cultivos de cuando se cultivaba con sombrío en Colombia, ¿no es cierto? Estos son bosques de sombrío realmente para esos cafetales. Y dentro de esos bosques están los monasterios. Aquí estamos entrando a una iglesia. Estas iglesias, en todas ellas más o menos hay un problema parecido, hay problemas parecidos a los que hay en muchísimas de las iglesias occidentales, y es que en algún momento se quemaron, en algún momento sufrieron un incendio, pero las pinturas más antiguas son pinturas del siglo XVII o del siglo XVIII. Sin embargo, hay monasterios de estos pues, que se quemaron en el siglo XIX y fueron reconstruidos. El siguiente que vamos a ver fue reconstruido y restaurado en el siglo XIX, y ahí voy a decir una cosita especial sobre ese tipo de cosas. La forma característica es esta, la forma más característica es esta, son circulares con techo de paja, y el asunto más interesante es que, bueno, uno podría decir, bueno, ¿cómo es la separación entre los fieles y el Sancta Sanctorum y demás? Pues entonces lo que existe ahí es esto, lo que existe ahí es que en realidad hay un corredor alrededor el Sancta Sanctorum está rodeado por un muro circular, y existe este corredor, en estos muros es donde nos vamos a encontrar las pinturas. Esto es una cosa, yo creo que de lo más hermoso que yo he visto en la vida, de lo más emocionante, porque esto es una cosa que es distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Uno podría decir, es que esto me parece como muy popular, esto me parece como muy naif, esto me parece como muy primitivo. Podríamos decirlo también de otra manera, es que esto hace referencia a las formas más antiguas del arte cristiano, aunque sean, digamos, del siglo XVII, o del siglo XVIII, o del siglo XIX, o que las estén haciendo ahora. Digamos, eso es poco significativo, pero la tradición a la cual se remiten es esa tradición antiquísima, una tradición del siglo V, siglo VI, cosas por el estilo, tradiciones que no pasaron por el Renacimiento italiano, ¿no es cierto? Que va a implicar, pues, digamos, tanto en el arte occidental. Siempre en la puerta, los arcángeles protectores, San Miguel y San Gabriel, están siempre allí. Bueno, y nos vamos a encontrar de la manera más clara. Yo creo que en muy pocos lugares es posible tener tan clara la visión de que esto es un arte para los iletrados. Esa historia que ya Orígenes
señalaba de que el arte es la Biblia de los iletrados, y que si toda la gente supiera leer y escribir, no tendría por qué haber arte, pues pinturas en las iglesias. Aquí yo creo que nunca como eso es tan notable. Aquí hay un elemento que no deja de ser curioso: estos personajes armados con fusiles y cosas por el estilo, que evidentemente son modernos y que hacen referencia pues a este personaje, que también es un personaje, es un emperador contemporáneo. Las formas son muy interesantes, siempre unos colores muy planos, líneas sumamente fuertes, esos ojos siempre muy vivos, pero una cosa realmente siempre muy impactante. Ahora veremos más de estos angelitos que supuestamente son querubines, mejor dicho, que es la representación de querubines. Pero hay pinturas absolutamente extraordinarias. Yo creo que esta piedad es de las piedades más hermosas que uno puede ver, y más conmovedoras que uno puede ver en cualquier parte. El dolor de María aquí creo que es absolutamente impactante. Bueno, estamos aquí en esas iglesias del lago Tana, en esa primera pues que he señalado, y siempre pues este tipo de representaciones. Un detalle, ahora lo veremos mejor, un detalle muy importante, muy interesante. Aquí están el Padre y el Hijo iguales, como figuras iguales, coronando a la Virgen María. Esta escena de la dormición de María. Bueno, escenas, cada una de ellas pues tendríamos que entrar a detallarla en qué es. Este es el otro monasterio que quería señalar, que es un monasterio dedicado a la Virgen María. En este caso el techo pues está en lata, como ven ustedes, pero esas cosas las están también ellos, han comprendido que es necesario volver a las formas anteriores. Este es particularmente espectacular. Las pinturas aquí son particularmente espectaculares en este caso, y siempre la figura pues del sacerdote que está al cuidado de la iglesia, que está presente, pues siempre debe haber alguien en la iglesia, y las escenas de la Sagrada Escritura. Estas son escenas que tienen que ver con la huida a Egipto, como ven ustedes. Miren ustedes esta escena, yo nunca la había visto pues en el arte occidental, esta escena tan absolutamente hermosa, pues este niño que le está sacando una espinita a la Virgen María, que seguramente se hizo pues en esa caminata pues hacia Egipto. Bueno, voy a terminar esto rápidamente para lo mismo que decía ahora de las figuras armadas, y esto me sirve para señalar un asunto, y es que quisiera decirlo de esta manera: esto no es arte. Para nosotros sí, para ellos no. Esto es religión, esto es un hecho religioso, es una representación religiosa, una representación en la cual ellos hablan de la religión, y la religión está en la propia vida, y la religión está en el presente, y por eso estas cosas se pueden y se deben actualizar, y se deben renovar. Termino con esta iglesia, que es una de las más bellas. Se llama la Iglesia de la Trinidad. Está en Gondar, donde estaba el palacio de Fasílides. Esta es una iglesia rara porque es rectangular. Aquí debe haber una influencia, o sabemos que aquí hay una influencia constructiva india, una influencia constructiva de Goa a través de los portugueses. No me puedo meter en ese asunto, pero uno de las cosas que es interesante señalar es que Etiopía era el camino a través del cual los portugueses comerciaban con la India a través del Mar Rojo. Y aquí el sistema constructivo es de Goa, pero lo que quiero señalar es que el interior es
posiblemente el más espléndido de todos, con estas pinturas, con la figura, con los personajes, pues con las tres divinas personas, la figura siempre de Cristo crucificado, siempre está a los pies de Cristo la calavera la calavera de Adán, y siempre nos vamos a encontrar unas escenas que están rigurosamente puestas en los mismos sitios. La iconografía se repite, aquí está la Anunciación y demás. Y en la parte del techo, esto es quizá una de las partes más famosas de todo el arte etíope, este techo de la Iglesia de la Trinidad en Gondar, que son los querubines. Hay como 85, me parece, de estas cabecitas de querubines, que por supuesto es un simbolismo de la presencia de Dios. Me parece muy interesante esta manera de representar la Trinidad. Digamos, aquí nos solucionamos todos los problemas de arrianismo y cosas por el estilo. Eso queda completamente superado. Bueno, rápidamente voy a terminar con esta iglesia, señalando que existen también esta parte que es muy interesante, que son los santos caballeros. Estos son todos ellos, pues, yo ni modo, pues, pero ellos todos los identifican y todos son santos de la iglesia copta, que han luchado, pues, digamos, contra los enemigos de la fe. Esa similitud entre las figuras es en buena medida parte de una cosa que yo quisiera señalar aquí, es que nosotros, el arte occidental está muy pegado de las apariencias, del mundo de las apariencias, y a veces se nos olvida que la realidad está detrás de la corteza de las apariencias, que a veces decimos, hay que ir al fondo, hay que superar las apariencias. Eso es lo que ellos intentan hacer. Ellos intentan superar las apariencias porque creen que el sentido mismo de las cosas es más profundo. Bueno, no voy a abusar de ustedes y quiero simplemente terminar con unas imágenes de libros, como uno que veíamos ya antes, como estos libros magníficos, que es de lo más antiguo que se conserva, porque cuando existían invasiones, cuando llegaban musulmanes, los musulmanes quemaban las iglesias, por ejemplo, pero los libros y ellos no tenían nada que hacer para evitarlo, pero los libros los podían esconder, y entonces las cosas más antiguas son libros, o que hay también este tipo de libros que son como plegados, así, o iconos sobre madera, que como en este caso, pues se pueden doblar, se pueden cerrar, que son un poco como iconos personales, iconos que tiene cada persona en su casa. Bueno, escenas más grandes en algunas oportunidades. Esto es la historia de Salomón y la reina de Saba, un poco para acabar por donde habíamos empezado. Pues ese tipo de idea sigue siendo presente. Y ahora sí, esto es muy popular, esta pintura sobre cuero. Es de lo más típico que existe. Ellos lo compran, digamos, así como compran los iconos para su uso personal, también este tipo de pinturas son para uso de ellos. Vale la pena decir que lo que señalaba hace un rato, no hay muchos turistas, entonces las cosas se hacen básicamente para ellos mismos. Bueno, yo, Darío me había dicho un poco del tiempo que tenía y yo sé que me pasé, y entonces les pido excusas por eso, pero bueno, no sé si hay algo que esto genere, que se ocurra, que se puede plantear alguna cosa. Muchísimas gracias, Carlos Arturo. Creo que
El grupo en general está dando en este momento un aplauso virtual. Muchas gracias, muchas gracias. A una presentación maravillosa de excelentes conocimientos, profundo conocimiento. Muchísimas gracias. Les pido a mis compañeros que